¿Cómo comenzó este acercamiento con el arte conceptual? ¿Qué nos puedes decir acerca de tu obra? En realidad, el arte conceptual vino de a pocos. O sea, al principio, yo en realidad estudié tarde, ¿no? Yo me metí a estudiar arte a los 40 años. Cuando mi hija se metió a arquitectura, a la Ricci, yo dije, bueno, ¿y por qué no yo? Porque yo me casé muy joven. Entonces, como yo ya había expuesto, porque yo había estudiado en diferentes talleres, a la hora de exponer cómo es la vida, me di cuenta, oye, tengo un montón de huecos, un montón de vacíos. Dije, no, tengo que estudiar arte. Tengo que estudiar desde el inicio para tener una cosa mucho más integral, ¿no? Bueno, entonces, como les digo, estudié arte tarde, me metí a Corriente Alterna. Nosotros fuimos el primer año de Corriente Alterna, ¿no? De la primera promoción. Y como tal, tuvimos la suerte, porque fue una suerte de como éramos muy pocos, la escuela nos proporcionó y nos metió el arte ahora sí, y todo tipo de arte, ¿no? O sea, lo bueno de Corriente es que no sales solamente sabiendo pintar o esculpir, sino te da una visión más ecuménica del arte y te anima a que investigues, ¿no? Entonces, en ese camino fue que empezó mi vida un poco con el arte más visual, no tanto el arte de pintar o el arte de esculpir. ¿Cómo influenció tu formación en la Escuela Corriente Alterna y los talleres artísticos en los que has participado? Y yo sentía que en los talleres era como que te enseñaban un poco a pintar al modo de, ¿no? Todos terminábamos siendo pequeños salvadores del arte, ¿no? Entonces, eso a mí me desanimaba un poco porque finalmente yo lo que quería es tener algo, un estilo mucho más propio, en el sentido no buscar el estilo, sino realmente sacar lo que uno quería sacar, ¿no? Ahí fue que me metí a Corriente, y Corriente, claro, despertó a mí un mundo pues, totalmente abierto, ¿no? Y Lucho en especial, que es un hombre muy, muy estricto y que le gusta que, que la persona que esté en Corriente indague, ¿no? Que no se quede simplemente en pintar bonito o en pintar o esculpir una buena pieza, sino realmente en expresar su mundo propio o en cuestionar el mundo que ve. Tu primera exposición asumes una fuerte posición feminista con tus mujeres objeto. ¿Dónde se encuentran esas piezas? ¿Están en algún espacio público? No, en realidad es todo un recorrido que hice. Yo salí exponiendo, haciendo mi tesis con eso al que tú te refieres, que es todo un conjunto de intervenciones del espacio público que fueron, para entender un poco, yo planteé que la pieza en sí no era no era lo que valía, no era no era el fin de lo que yo quería expresar, sino era esa pieza puesta en un espacio público para ser intervenido en ese espacio, para que el espacio le devuelva a la pieza lo que la pieza en realidad está buscando, ¿no? Entonces, lo que hice fue investigar las distintas fiestas que hay a través del año, que se repiten, ¿no? Y que tienen que ver justamente con todo el tema feminista, que era, ¿qué es el Día de la Madre? ¿Por qué el Día de la Madre? ¿Por qué el Día del Padre? ¿Por qué el Día de la Mujer? ¿Por qué el Día del Trabajo? ¿No? Entonces hice piezas que tenían que salir de mi taller para que en el día que se celebrara esa fiesta, esa pieza intervenga ese espacio para que finalmente el espacio sea cuestionado, ¿no? Por la pieza en sí, ¿no? Entonces, yo no pensé que al terminar de hacer toda la investigación y intervenir todos estos espacios que les cuento, por ejemplo, el Día de la Madre fue hecho en lo que era Santa Isabel, lo que ahora es creo que es Plaza B ahora. Santa Isabel era el centro, era como especie de un supermarket que quedaba en Javier Prado, era chiquito. Yo lo que hice fue hacer una escultura de la limeñita, entre comillas. ¿Quién era la limeñita? Era una mujer que era como una mesa, ¿no? Que la mesa tenía, después les voy a enseñar las imágenes, porque si no, no van a entender bien. Tenía un mantel donde estaban diferentes platos típicos peruanos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿qué tengo que
¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué quiero intervenir el Día de la Madre? Entonces hice poemas, o sea, por Dios, es bien ecuménico, hice poemas que se convirtieron en recetas, ¿ya? La receta de la ají de gallina, la receta de las picarones, la receta, ¿no? Y esas recetas eran en poemas que cuestionaban algún aspecto de la mujer, ¿no? Entonces, para poder acceder a ese espacio, obviamente me costó mucho trabajo porque tenía que convencer al supermercado que aceptar una pieza que de por sí no era una pieza bonita, entre comillas, sino una mujer abierta de piernas, ¿no? Con esta mesa que encima repartía cómo hacer ají de gallina que no tenía nada que ver con el ají de gallina. Era, por ejemplo, 50 gramos de una sábana llena de lágrimas, ¿no? Una gallina exprimida después de un parto. O sea, eso era un poco los ingredientes, ¿no? Y al final, cuando yo vi y recuperé todo el documento, lo que más me interesó ya no fue la pieza, sino fue el documento. Dije, ¿qué importa la pieza? La pieza no tiene nada que ver, lo que importa es qué es lo que he hecho con ese espacio público, qué es lo que ha movilizado y qué es lo que finalmente es el arte, ¿no? Y ahí fue que dije, ya no quiero hacer más arte que tenga que ver con una pieza que pueda ser exhibida, sino más bien quiero hacer un arte que, por un lado, sea efímero, por otro lado, sea un arte que cuestione en sí el mecanismo del arte, ¿no? Y ahí fue que derivé en el videoarte, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con estos documentos, es que yo digo, ay, por aquí quiero ir, ¿no? Y ahí ha sido todo mi trabajo ya de casi 10 años de investigación. Sobre tu participación en la codirección artística de Madinusa y La Teta Asustada, ¿cómo fue tu experiencia? Soy súper cinéfila, me encanta ver cine y justamente agradezco eso también a Corriente y a Lucho que nos metió a investigar cine de autor. No es el cine pues, común que llegan a las salas, sino cine realmente de autor. Y cuando Claudia me dice eso, le digo, mira, yo creo que yo no puedo ir sola, tengo que ir del lado de alguien que me pueda dar, que por lo menos tenga yo un poquito de seguridad. Y a mí esta chica, que es mucho menor que yo, pero es súper inteligente, súper troma, y la llamé y le dije, oye, ¿te interesa? Me dijo, bueno, si quiere, y se aceptan nuestras condiciones. Y empezamos de cero. La dirección de arte, ¿qué es lo que hace? La dirección de arte lo que hace es plasma las ideas que tú lees o las ideas del director y las plasma en la realidad para que esa idea se convierta en algo que refleje el mundo que el guionista o que el script ha hecho, ¿no? Entonces, la función del director de arte es recrear, ¿no? Es recrear ese mundo mágico, ese mundo, si quieres, ficticio hasta ese momento, pero que lo conviertes en real desde el momento en que escoges la locación, escoges los colores, la paleta de colores, escoges el vestuario. La dirección de arte abarca desde una investigación fuertísima y ardua de lo que quiere hablar el director. Por ejemplo, en este caso teníamos que investigar todos los ritos y las culturas andinas, ¿no? Investigar las fiestas patronales, qué usaban, cómo eran, por qué eran las fiestas, qué es lo que la fiesta tenía que despertar en la persona que entraba al ritual, ¿no? Y fueron, no les exagero, que casi 1 año y medio de investigación antes de poner un solo lápiz y un solo color en la paleta. ¿A qué artistas admiras en la actualidad y por qué? Ahorita estoy fascinada con un director que se llama Sharuna Bartras, ¿no? Él dice que hace películas, pero yo creo que hace más allá de una película. Es un artista que se los recomiendo, se metan a internet y miren y vean lo que este artista fascinante hace, ¿no? ¿En qué te basas para elegir el concepto de cada una de tus obras? ¿Cuáles son los temas que prefieres? Es que todo depende, ¿no? Por ejemplo, hay veces que una curaduría te dice, bueno, vamos a partir de
en el caso, por ejemplo, que nos convocó la Municipalidad de Miraflores a hablar de las obras de Mario Vargas Llosa. Entonces nos convocaron a Susana Torres y a mí, ya que hemos trabajado en conjunto, y escogimos la Ciudad de los Perros, ¿no? Pero a partir de la Ciudad de los Perros tú trabajas y subviertes esa idea y de alguna manera lo que haces es, bueno, ¿qué queremos decir sobre la Ciudad de los Perros? Entonces ahí nace, las órdenes no se discuten, te lleva a cuestionar, como siempre lo he hecho, la postura de la mujer, ¿no? Durante mucho tiempo, y creo que hasta ahorita, quizás ahora estoy investigando más otros temas, pero hasta ahorita ha sido, hasta hace poco tiempo, ha sido el género, ¿no? ¿Qué restricciones ha tenido la mujer? Más entendiendo de que yo provengo de una generación mucho mayor que ustedes, ¿no? Que ustedes, de alguna manera, la generación que ustedes viven, la mujer tiene otro tipo de, ¿qué te digo? Naces distinta, ¿no? Naces con mucho más libertad, con mucha más posibilidad de estudiar, con mucho más. En mi época éramos raras, por ejemplo, yo me caso a los 20 años ¿no? Y tengo a mis 3 hijos hasta a los 25 años, ¿no? Entonces, y eso era lo común, ¿no? De mi generación y de mi promoción, yo estudié en Vía María, 10 habrán seguido carrera, ¿no? Entonces, para que vean ¿no? La diferencia y por qué me inquieto yo y por qué interrogo y por qué busco el tema de género, ¿no? Y además, creo que uno siempre habla de uno, finalmente, ¿no? Por más que el artista sea conceptual y presente una silla, ¿no? O presente una pipa y dice, esto no es una pipa, ¿no? Yo creo que al final, y lo escarbas, está hablando de él. Y quizás yo hablo de mí y de lo que me rodea y lo que me inquieta y de lo que me mueve y lo que me sensibiliza.